Buenos días, mi nombre es Fidel Franchi, soy el pastor de la primera iglesia bautista de Caudar en la parroquia José Gregorio Bastida, en el municipio palavecino, estado Lara, Venezuela. Estamos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en estos tiempos de cuarentena y en esta ocasión es muy especial ya que estamos celebrando el Día del Padre. Quiero extender mi palabra de felicitación y ánimo a cada uno de los padres que en esta ocasión pueden tener a bien dedicar su tiempo para ver y escuchar el mensaje que queremos compartir con cada uno de ellos. Dios bendiga a cada uno de los padres que puedan observar esta presentación y que sobre todo Dios pueda añadir a sus vidas todos los beneficios que tiene dispuestos para cada uno de ellos. En esta oportunidad queremos compartir el tema un padre probado y aprobado por Dios. Un padre probado y aprobado por Dios. Y para ello vamos a dar lectura a Génesis capítulo 22, versículos 1 al 18, que dice de la siguiente manera: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de corderos para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Vamos a orar para comenzar a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Padre Celestial, queremos en esta oportunidad dirigirnos a ti en oración, darte las gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra y conocer lo que tienes que decirnos a cada uno de nosotros en esta ocasión especial. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y también nuestros corazones para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El Espíritu Santo ciertamente ha de guiarnos a toda verdad en este tiempo. Dejamos este tiempo en tus manos, oramos en Cristo Jesús. Amén. Más de 250 veces el Nuevo Testamento designa a los creyentes, a los que han nacido de nuevo, a los hijos de Dios, a los salvos, como discípulos. Este término significa uno que aprende, un alumno, un aprendiz, y su uso en el Nuevo Testamento es
un sinónimo de creyentes. Destaca el hecho de que la vida cristiana es una vida de escuela, en la cual todos los salvos somos alumnos, y el maestro es Dios mismo, puesto que todo aprendizaje parte forzosamente de la base de lo ya conocido. Los maestros necesitan saber si sus alumnos ya dominaron principios elementales de una materia antes de presentarles conceptos más avanzados. Por esto es que les someten a pruebas, y a la vez las pruebas sirven también a los alumnos para medir su avance. Es imposible enseñar a alguien que crea que ya lo sabe todo, pero alguien que reconoce que no sabe, las pruebas van a revelar lo que verdaderamente esa persona no sabe. Esa persona que cree que lo sabe todo, luego de ser humillado por su fracaso cuando es sometido a las pruebas, es motivado a dedicarse con mayor ahínco al estudio y aprender aquello que aún no ha aprendido. Esto último presenta un paralelo entre las escuelas humanas y las escuelas de Dios. Ahora bien, Dios no necesita probarnos para darse cuenta de nuestros progresos espirituales, porque ya nos conoce y Él nos ama y desea motivarnos a crecer todavía más. Él nos somete a pruebas por eso, porque desea motivarnos a crecer cada día más. Un pasaje instructivo al respecto es el que hemos leído ya en Génesis capítulo 22, versículos 1 al 18, que nos presenta la prueba de Abraham. Recuerde usted el tema de la mañana de hoy, dedicado particularmente a los padres en su día, es un padre probado y aprobado por Dios. Ahora bien, ¿qué aprendemos de aquella prueba a la cual fue sometido Abraham? ¿Qué puede aprender cada padre que escucha este mensaje? En primer lugar, aprendemos que nuestras pruebas revelan hasta qué punto somos libres de la idolatría. Si podemos considerar allí en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, y también el versículo 15, dice de la manera siguiente: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Destaca ahí que los padres de Abraham servían a dioses extraños. Y dice el versículo 15 de Josué, capítulo 24, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos sois a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice José, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en respuesta al llamado del Señor, en Génesis capítulo 12, versículo 1, el cual ya hemos leído, dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Él tenía a Dios como su único y verdadero Dios. Cuando él dice estas palabras, heme aquí, está respondiendo y reconociendo a Dios como el Dios de su vida, Jehová como el Dios de su vida. Esto nos muestra que Abraham repudió a los dioses de los cuales sirvieron sus padres para obedecer y servir al único Dios verdadero. Con aquella decisión demostró que daba a Jehová la única y suprema lealtad. Abraham era libre de la idolatría, pero años después Jehová le dio a Sara, le dio en Sara a Isaac, el cual ahora era un joven. El corazón de Abraham se había entrelazado de una manera cercana y estrecha con la vida de su hijo Isaac, y ahora Dios manda a sacrificar. Abraham se presenta delante de él con un dilema. ¿A quién amaba más? ¿A Dios o a su hijo Isaac? De nuevo se enfrentaba con la tentación de idolatrar y de colocar aún a su hijo por encima de Dios. Así también nos sucede a nosotros. En nuestra conversión repudiamos toda lealtad para tomar el yugo de Jesús, como bien lo dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero la vida es cambiante. No tardarán en asomarse otras personas
otras circunstancias, incluso posesiones materiales, también para darles a ellas nuestro supremo afecto y lealtad. Nos preguntamos, ¿cuál carrera seguiremos? ¿Con quién nos casaremos? ¿Callaremos nuestro testimonio cristiano para ser aceptados socialmente por otras personas? ¿Dudaremos en algún momento del amor, de la sabiduría de Dios en tiempos de adversidad como estos que vivimos en tiempos de pandemia y de cuarentena? Nuestra reacción a tales situaciones revela hasta qué punto somos libres de la idolatría, y tenemos el ejemplo de Abraham, que es un padre probado y aprobado por Dios. Entonces, lo primero que aprendemos de la prueba de Abraham es eso: hasta qué punto somos libres de la idolatría. En estos tiempos de adversidad, muchos se han refugiado en la espiritualidad, han profesado seguir o tener su fe o animar a otros a poner su fe en Dios o en cualquier ámbito de la espiritualidad en los cuales ellos se desenvuelvan o prefieran, y sencillamente la prueba está revelando que ellos ciertamente necesitan colocar su fe y su esperanza en algo superior o en alguien superior, pero muchos están colocando su fe en dioses falsos que no pueden hacer nada por cada uno de ellos. En estos tiempos, el llamado es para que tú pongas tu confianza en el único y verdadero Dios, en Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el que le fue revelado a Moisés, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, y que, aunque es un Dios único, es revelado también en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, teniendo también a Dios Hijo en la persona de Jesucristo y al Santo Espíritu que habita en cada uno de los creyentes. Otra cosa que aprendemos de esta prueba a la cual fue sometido este padre, Abraham, un padre probado y aprobado por Dios, es que aprendemos a triunfar cuando somos probados. Si vamos a Génesis capítulo 15, versículos 4 al 6, podemos tener luces acerca de esta realidad. Génesis capítulo 15, versículos 4 al 6 dice de la siguiente manera: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino su hijo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y Génesis capítulo 17, versículos 15 al 21 sigue también nombrándolo, la repetida promesa divina a Abraham. Génesis 17, 15 al 21, que dice de la siguiente manera: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Esa era la realidad de Abraham. Tenía 100 años de vida, Sara tenía 90 años. Por supuesto, imposible que ambos pudiesen procrear un hijo, pero Dios obró el milagro y les dio a Isaac como promesa que ya les había presentado a cada uno de ellos. Dice el versículo 18: Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Este hijo que tuvo él con la sierva, tratando de ayudar a Dios en el plan que Dios había propuesto para Abraham y Sara, pero ese no era el plan de Dios. Ciertamente, respondió Dios, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí, le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces, de aquella prueba de Abraham, este padre probado y aprobado por Dios, aprendemos a cómo triunfar cuando somos probados. El Génesis capítulo 22, versículo 2, que es nuestro texto base en esta mañana, dice lo siguiente: y dijo, palabras de Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y fíjense la respuesta de Abraham en el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham pudo cuestionar a Dios, ya que en Isaac era que le iba a dar una gran descendencia a Abraham. Le prometió dar a ese hijo, se lo da de manera milagrosa y ahora le pide que lo sacrifique. Sin embargo, Abraham no dudó ni cuestionó en ninguna manera a Dios, sino que su respuesta fue sencillamente que le obedeció. Por eso, para triunfar cuando somos probados, necesitamos en primer lugar obedecer a Dios. Y de aquella prueba a la cual fue sometido Abraham, también aprendemos que para triunfar cuando somos probados, no solamente debemos obedecer nosotros a Dios, aunque no comprendamos lo que esté sucediendo, aún aunque nos duela. La medida de nuestra obediencia es la medida de nuestro amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 y 21, palabra de Jesús nos dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en la medida de nuestro amor a Dios es la medida de nuestra libertad de la idolatría, y la medida de nuestra obediencia también es la medida de nuestro amor a Dios. Lucas capítulo 16, versículo 13 dice: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Para triunfar cuando somos probados es necesario obedecer a Dios, como Abraham lo hizo y nosotros debemos hacerlo, pero para triunfar cuando somos probados también necesitamos confiar en Dios. En el tercer día de su viaje, Abraham alzó sus ojos, miró el lugar de lejos, es lo que nos dice el versículo 4. El tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tenía la fe de que él iba a ir con su hijo, lo iba a sacrificar y iba a regresar con su hijo vivo. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿De qué se trata eso? Y es que Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, explica que el patriarca consideraba que Dios era poderoso aún para levantar de entre los muertos a su hijo Isaac. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, obedeció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir a su hijo Isaac. Así también nosotros debemos confiar en que Dios nos ama y que Él hace todas las cosas, o Él hace que todas las cosas ayuden para el bien de los que le aman, como bien lo presenta Romanos 8, 28, y que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Hemos visto entonces hasta acá Abraham, un padre probado y aprobado por Dios. Su prueba nos muestra, o aprendemos de aquella prueba, que las pruebas sirven para mostrarnos hasta qué punto somos libres de la idolatría. Las pruebas también sirven para enseñarnos, la prueba de Abraham, para enseñarnos cómo triunfar ante cada prueba que se nos presenta. Y en tercer y último lugar de aquella prueba de Abraham, aprendemos cuáles son las bendiciones que recibimos cuando en medio de nuestras pruebas obedecemos a Dios y confiamos totalmente en Él. ¿Cuáles son esas bendiciones?
hay dos grandes bendiciones. Una primera bendición es que recibiremos nuevas manifestaciones de la gracia divina. La gracia de Dios es su favor inmerecido, el favor que no merecemos. Dice la Biblia que lo que merecemos nosotros por estar separados de Dios y ser pecadores es la muerte. Sin embargo, Dios en su gracia y misericordia nos da aquello que no merecemos. Y aun cuando somos sometidos a prueba y salimos airosos de aquellas pruebas, Él manifiesta de manera especial o nos muestra o transfiere a nuestras vidas nuevas manifestaciones de su gracia para cada uno de nosotros. Y así le sucedió a Abraham, ya a punto de clavar el cuchillo en el corazón de Isaac, o de degollarlo, de quitarle la cabeza. El ángel de Jehová lo detuvo, y a sus espaldas vio un carnero trabado en un zarzal. Estaba allí enredado por sus cuernos, y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y luego, para conmemorar tan tremenda manifestación de la gracia divina, nombró aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Fíjense que significa Jehová proveerá, y no está refiriéndose a que Jehová proveerá dinero, riquezas, posesiones, sino que Jehová proveerá cordero para el sacrificio, como así lo hizo luego en el Nuevo Testamento, cuando Dios mismo en la persona de Jesucristo fue provisto como el cordero perfecto y definitivo y final para ser sacrificado en nuestro lugar por nuestros pecados. Y así como le sucedió a Abraham, que recibió nuevas manifestaciones de la gracia divina, así también nos sucederá a nosotros. Dice Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una segunda bendición de obedecer a Dios y de confiar en Él en medio de las pruebas es que seremos reconfirmados como instrumentos útiles en el servicio a Dios. Así le sucedió a Abraham. Ya 2 veces Dios le había indicado que en él habrían de ser benditas todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 12, versículo 3 y en el capítulo 18, versículo 18. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y habiendo de ser Abraham, sería Abraham una nación grande y fuerte. Dice el versículo 18. Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y ahora fue reconformado en su misión. Génesis capítulo 22, versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, declara que la permanencia de nuestra calidad de ovejas del Señor está garantizada. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Si es eterna, cuando se acaba, no se acaba nunca. Y no perecerán jamás. ¿Cuándo perecerán? Nunca, jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Son palabras de Jesús. Mi Padre que me las dio, dice el versículo 29, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos de Jesús, estamos en las manos del Padre, y nadie puede arrebatarnos de sus manos. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, advirtiéndonos pues de que seamos descalificados, no descalificados como hijos de Dios, porque eso es imposible. Si verdaderamente somos sus hijos, Él se ha dispuesto y ha prometido que nos hará perseverar hasta el fin como sus hijos, pero hay el peligro de ser descalificados como sus siervos. El apóstol Pablo lo dice así, en 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Así que yo de esta manera corro como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo, habiendo sido yo mensajero, anunciante para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por otra parte, el mismo apóstol Pablo, ahora en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21, indica cómo evitar tan nefasto peligro de ser descalificado. Y para que cada uno de nosotros pueda llegar a ser un vaso de honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si esto es lo que de todo corazón anhelamos, podemos recordar y pronunciar las letras de un precioso himno y apropiarnos también de esa letra. Y este himno es titulado Jesús, yo he prometido. Un himno que tiene 4 estrofas y dice de la manera siguiente: Jesús, yo he prometido servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú conmigo vas. Estamos en el mundo y abunda tentación, muy suave es el engaño y necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca en mi necesidad, y escuda al alma mía de toda iniquidad. Y si mi mente vaga, ya incierta, ya veloz, concédeme que oiga, Jesús, tu clara voz. Anímame si dudo, inspírame también, repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y salvador. Hoy he compartido 3 verdades que aprendemos de las pruebas que Dios envía a nuestras vidas. El tema de hoy, dedicado a los padres en su día, es un padre probado y aprobado por Dios. Y de aquella prueba de Abraham aprendemos que nuestras pruebas revelan hasta qué punto somos libres de la idolatría. En segundo lugar, aprendemos cómo triunfar cuando somos probados, obedeciendo a Dios y confiando en Él. Y en tercer lugar, aprendemos cuáles son las bendiciones que recibiremos cuando en medio de nuestras pruebas obedecemos a Dios y confiamos totalmente en Él. Quiero dirigirme especialmente a los amigos que nos escuchan y nos ven por este medio y preguntarle: ¿eres libre de la idolatría? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo como tu único Señor y Salvador? A ti, estimado hermano, quiero preguntarte también: ¿sabes cómo triunfar cuando eres probado? ¿Eres de aquellos que en medio de las pruebas desobedeces a Dios, dudas de Él y dejas de poner tu confianza en Él? Quiero recordarles, tanto a los amigos y a los hermanos, que para triunfar en medio de las pruebas necesitas colocar tu fe y tu suprema lealtad únicamente en Dios y en su Hijo Jesucristo. Necesitas abandonar toda lealtad o fe que hayas colocado en dioses falsos, solamente obedeciendo y confiando únicamente en Dios y colocando tu mirada en el premio y en las bendiciones que Dios promete a los que así lo hacen. Podrás salir victorioso ante las pruebas que Dios permita en tu vida si obedeces y confías en Él. Es lamentablemente como tanta gente en el mundo sigue esclavizada a la idolatría. La idolatría es sencillamente colocar a una persona, a una cosa, a una ideología en el lugar que le corresponde exclusivamente
a Dios y a su Hijo Jesucristo. Jesús es único, Jesús es el único ser humano divino, el único que es totalmente Dios y totalmente hombre. Jesús es el único que fue concebido sin pecado, el único que fue concebido de manera sobrenatural por esa obra que el Espíritu Santo hizo en la Virgen María. Jesús es el único que vivió una vida perfecta y sin pecado, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús es el único que murió en la cruz del Calvario por nuestro lugar, y era el único que lo podía hacer porque no tenía pecados propios, pero todos los demás que estuvieron con él, desde sus padres, sus discípulos y todos los que estuvieron a su alrededor, incluso sus maestros humanos, todos eran seres humanos, pecadores, al igual que todos, y merecían morir cada uno por su propio pecado, pero Jesús es el único que tomó nuestro lugar. Jesús es el único que por cuenta propia venció la muerte con poder y al tercer día resucitó. Y Jesús es el único que ascendió a los cielos en cuerpo y alma por cuenta propia y que está ahora a la derecha de Dios para interceder por nosotros. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único camino que nos conduce al Padre. Y la idolatría trata de cambiar esto y colocar otros mediadores y otros caminos para llegar a Dios. Quiero decirte que solamente obedeciendo y confiando únicamente en Dios y en su Hijo Jesucristo podemos recibir las bendiciones que Él ha prometido para nosotros. Así que, querido amigo, te invito a colocar tu fe y tu confianza en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Ven a Él. Hay dos cosas que hay que hacer para recibir la salvación y la vida eterna de parte de Dios. Es arrepentirnos de nuestros pecados y colocar nuestra fe en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y te invito a hacerlo en esta ocasión. Estimado hermano, quiero invitarte también a que te libres de toda posibilidad de caer en la tentación de la idolatría y te comprometas a obedecer a Dios y a confiar plenamente en Él y a correr con fe y con disciplina la carrera que tenemos por delante, de tal forma que obtenga las recompensas y las bendiciones que Dios ha preparado para los que procuran obedecerle en todo. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias por esta hermosa palabra que has dejado para nosotros en el ejemplo de Abraham. Como podemos ver, es un padre que fue probado y aprobado por ti, y así queremos que nuestros padres puedan ser también y seguir tu ejemplo. Gracias porque en medio de su ejemplo podemos aprender que las pruebas sirven para nosotros, para mostrarnos hasta qué punto somos libres de la idolatría. Y si en esta hora a los amigos que nos escuchan y también a los creyentes de alguna manera han sido tentados con colocar su suprema lealtad en otra persona o cosa o idea o filosofía distinta a Dios y a su Hijo Jesucristo, queremos pedirte perdón, queremos arrepentirnos de este pecado, de la incredulidad, de desconfiar en ti y confiar en lo que enseña tu palabra, de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, te damos gracias porque también en esta prueba de Abraham aprendemos cómo triunfar cuando somos sometidos a pruebas en nuestras vidas. Ayúdanos a obedecerte en todo, ayúdanos a confiar en ti en todo, que podamos entender que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que está en todo lugar, un Dios misericordioso, que tiene planes de bien y no de mal para nosotros, y que eres un Dios fiel, que nunca falta a sus promesas. Eres alguien digno de confianza, y por lo tanto debemos colocar nuestra confianza plenamente en ti y descansar totalmente en ti. Señor, y gracias también porque en esta prueba a la cual fue sometido Abraham podemos aprender que recibimos bendiciones, recibimos manifestaciones nuevas de tu gracia para cada una de nuestras vidas. Y así como Abraham las recibió y las pudo distinguir y reconocer, también ayúdanos a nosotros a distinguir y a reconocer esas manifestaciones de gracia y de bendición que proporciona a nuestras vidas cada vez que somos probados y cada vez que en medio de la prueba
te obedecemos y confiamos en ti. Queremos orar por los padres que a esta hora nos escuchan y nos ven a través de estos medios y estas redes sociales. Y quiero pedirte una bendición especial para cada padre, para cada familia. Bendice de manera especial en este tiempo. Derrama tus bendiciones sobre sus vidas y especialmente en este tiempo de pandemia, de dificultad y de crisis que vive nuestro país durante ya muchos años. Ruego para que le proveas a cada padre todas aquellas cosas que ellos necesitan, que en sus vidas se cumpla lo que dice su palabra, que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Señor, también manténles con buena salud, fortaléceles emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Oramos por aquellos padres que aún no han dado ese paso de arrepentirse y colocar su fe en ti como único Señor y Salvador, para que lo puedan hacer. Y pedimos a aquellos padres creyentes que sigan confiando en ti, sigan obedeciéndote y sigan adelante corriendo con paciencia, con determinación, con disciplina la carrera que tenemos por delante, y que la corran de tal manera que obtengan el premio que tú has dispuesto para cada uno de ellos. Bendice no solamente a los padres, a sus esposas, a sus hijos, a sus familias, y manifiéstate de manera especial con tu gracia a cada una de sus vidas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por disponer este tiempo para vernos, para escucharnos, para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga y guarde tu vida. Nos vemos en una próxima ocasión, recordándoles que ya hemos compartido 2 mensajes por esta vía. Tenemos un primer mensaje que compartimos en la primera ocasión, que nos muestra cómo podemos responder cuando estamos amenazados con peligros, dificultades y desastres delante de nosotros. Si aún no lo has escuchado, si aún no lo has visto, te invito a que vayas a nuestro canal en YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Caudare. Puedas suscribirte a este canal, puedas también darle me gusta, puedas escuchar este mensaje. Y tenemos un segundo mensaje que es el que compartimos la semana pasada, que es basado en la vida de José. Bien, José pudo haber sido un mensaje dedicado a los padres también, y en este mensaje presentamos a José como ejemplo de una vida triunfante y te mostramos cómo tener o cuáles son las características de una vida triunfante. Si aún no lo has visto, te invito pues a ir a nuestro canal en YouTube y poder observar y escuchar este mensaje. Comparte este mensaje con otros padres a los que creas que pueda ser de bendición, y nos vemos la siguiente semana para seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.